A todos, buenas tardes y bienvenidos a este canal donde nos dedicamos por entero a la literatura. Mi nombre es Azor, soy estudiante de Letras Hispánicas, los libros me cambiaron la vida y quiero agradecérselos compartiendo la literatura con todas las personas con las que me sea posible. Antes de comenzar con los capítulos de hoy, no dudes en dejar tus dudas en los comentarios para que las responda en un próximo video, o si cometo algún error, por favor házmelo saber, siempre de forma respetuosa, por supuesto. Si te dejaron Don Quijote de tareas, si necesitas desesperadamente saber de qué se trata, si quieres enterarte por pura cultura general, este video es para ti. Y no dudes en consultar los otros videos en mi canal, donde vamos paso por paso contando la historia de Don Quijote, capítulo por capítulo, con mucho amor y mucha pasión. Al inicio de este capítulo, Don Quijote y Sancho buscan un lugar donde poder sentarse a descansar y comer, y en eso se encuentran unos cabreros, es decir, unos pastores de cabras que estaban ahí pues comiendo. Ellos los invitan muy amablemente a compartir la comida con ellos. Don Quijote acepta gustoso, todos se sientan a comer, sin embargo Sancho se mantiene de pie y está un poco retirado comiendo solito. Don Quijote, que es muy humilde, lo invita en un acto de buena fe a que se siente con ellos, a que comparta su propia comida de Don Quijote y vaya, que esté ahí con ellos, a su lado. A nosotros nos puede sonar muy natural, pero tenemos que tomar en cuenta que Sancho y Don Quijote no forman parte del mismo estamento. Don Quijote está de alguna manera por encima de Sancho, Sancho es su siervo y Don Quijote es el señor. Así que lo invite a sentarse con él y comer en su mesa, aunque en realidad están comiendo en el pasto, es habla muy bien de Don Quijote. Es algo muy propio de su naturaleza bondadosa. Sin embargo, Sancho dice que no, que prefiere comer así apartadito porque entonces no se tiene que estar cuidando de toser o estornudar o limpiarse con la manga ni nada de eso. Así puede comer como él quiera, con los dedos si hace falta. Aún así, Don Quijote insiste y le pide que se siente, cita la Biblia diciendo quien se humilla, Dios le ensalza, para hacer que Sancho se siente. Sancho al final accede y en este momento viene lo más importante del capítulo y porque, aunque pareciera un capítulo corto y simple, es uno de los más importantes de la primera parte. Es el famoso discurso sobre los tiempos dorados. Don Quijote va a aventarse un monólogo largo sobre tiempos mejores, sobre tiempos dorados, y todo por un puñado de bellotas que aparentemente brillaban o eran doradas, y eso trajo a la memoria de Don Quijote un ideal sobre un tiempo perfecto, sobre un tiempo dorado. Voy a citar el libro, dice lo siguiente. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Sin embargo, después de este tiempo dorado, Don Quijote va a hablar de tiempos más tristes, de tiempos más duros, donde es necesario que se instituya la orden de caballería a la que él pertenece. Para, y abro cita, cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Don Quijote no solo está contando historias de otro tiempo, se está asimismo confiriendo este título de caballero andante y nos está diciendo que este es su deber. Es decir, todo lo que va a hacer durante la primera y segunda parte de Don Quijote va a hacerlo en base a este ideal. Todos los que estaban sentados con él en la mesa quedan asombrados por las razones que estaba diciendo y en un acto también de buena fe, los pastores le dicen que un amigo suyo que iba a llegar pronto es muy bueno cantando, que estaba enamorado, que era cantante y músico, entonces que por favor lo esperara para que pudiera escuchar su canción. Inmediatamente llega el sujeto, amigo de los pastores, era un muchachito llamado Antonio, canta una canción de amor que gusta muchísimo a Don Quijote y pide oír otra. Sin embargo, Sancho dice, no, 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 yo ya quiero dormir. Un buen pastor le cura la oreja a Don Quijote y ahí se termina el capítulo.
Es algo gracioso el hecho de que Don Quijote estuviera emocionado por el arte, por la música, y Sancho ya solo quiere dormir. Se va a repetir mucho. En otras ocasiones, Don Quijote quiere oír una historia y Sancho solo quiere comer. Sancho quiere comer y dormir, mientras que Don Quijote tiene la mente en cosas más elevadas. El siguiente capítulo, el capítulo 12, inicia con un mozo de los cabreros que llega para anunciar que acaba de morir un pastor llamado Grisóstomo, supuestamente por amores, a causa de una tal Marcela, hija de un rico. Morir por amores era algo muy popular en la literatura medieval que se va a mantener durante esta literatura de los siglos de oro, es decir, estoy tan enamorado que me muero de amor. O me quito la vida, o me enfermo, o sencillamente me muero porque amo demasiado. El dichoso Grisóstomo pidió que se le enterrara en condiciones muy singulares, empezando porque quería ser enterrado en el lugar donde la vio por primera vez, perdón. Era un campo. Esto a nosotros igual nos puede parecer muy romántico, muy bonito. Ah, yo quiero que me entierren ahí donde la vi por primera vez. Sin embargo, esto para la época, no. Y para la nuestra tampoco. Es ilegal enterrar un cuerpo ahí por donde sea. Tiene que estar enterrado en un lugar particular. En esta época, peor, porque tenía un trasfondo religioso mucho más profundo. Si no eras enterrado en Tierra Santa, no ibas a. No te ibas a levantar de tu tumba a la hora del juicio final. Grisóstomo, al no querer ser enterrado en un cementerio, en el cementerio de la iglesia, que es por ende Tierra Santa, al pedir ser enterrado en el campo, estaba poniendo en riesgo su vida eterna. Y por eso la iglesia le protestó mucho. Sin embargo, los amigos pastores querían cumplir la última voluntad de su amigo y accedieron a enterrarlo donde él quería. Don Quijote le pregunta a Pedro, un pastor que se había ofrecido a cuidar las cabras de todos para que ellos pudieran ir al entierro, pues quién era el muerto, quién era esta persona. Él le responde que pues era hijo de un hidalgo rico que había estudiado en Salamanca, que era muy seguramente la universidad más importante de aquella época en toda España, y cuando regresó todos lo tenían por alguien muy erudito. Ahí Don Quijote lo interrumpe para corregirle varias palabras que había dicho mal o que había pronunciado mal, lo cual hace enojar un poquito al que estaba contando, pero bueno, le sigue diciendo que poco después de volver de Salamanca, este sujeto, el muerto, se hizo pastor, nada más porque sí, porque quería estar cerca de Marcela, que era una mujer bellísima que también era pastora. Pedro se dispone a contar la historia de Marcela, dice que su madre murió dando a luz, el padre murió de tristeza poco después, entonces quedó a cargo de un tío. Este tío la cuidaba mucho, así que creció muy hermosa, quería casarla, pero ella decía que aún era muy joven y pues él no la presionaba. Solo le mostraba pues sus posibles pretendientes, pero ella no quería ninguno. Ante todo pronóstico, siendo una niña rica, ella decide volverse pastora y eso es el problema, porque si está encerrada en su casa, por muy hermosa que sea, no pasa nada, ¿no? Todo esto, ideas de la época. Hoy en día no aplica. Esta muchacha, si estaba encerrada en su casa, no pasaba nada, podía ser todo lo hermosa que quisiera porque pues nadie se iba a enterar. Pero como sale y se vuelve pastora, de modo que la gente la puede ver, pues todos los hombres caen rendidos y enamorados de ella. Y como ella los rechaza a todos, pues entonces, a ojos de los varones, ella es el peor ser que puede existir. Porque nada más los embruja y no quiere a ninguno. Don Quijote duerme en la tienda de Pedro pensando en Dulcinea, ya que toda esta historia que le acaban de contar le recuerda a su amada. Se queda dormido pensando en Dulcinea como un pastorcito. Así termina el capítulo 12. En el 13, muy temprano, van todos al entierro. En el camino se encuentran a dos hombres con muy ricos vestidos que van a caballo y ellos están hablando igual sobre el entierro, sobre el muerto. Don Quijote los interroga al respecto y ellos le cuentan la misma historia que él acaba de escuchar, que ellos habían oído de boca de otros pastores. En eso le preguntan que por qué va tan armado estando en una tierra tan pacífica, ya que recordemos que Don Quijote va con su armadura, con su escudo, su lanza, su espada, y eso naturalmente extraña a estos dos personajes. Don Quijote les dice, pues es que no es para menos, porque yo soy un caballero andante y así debemos ir, bien armados, listos para defender a quien sea. Ellos dicen, este señor está pero loco. Sin embargo, están intrigados y quieren ver hasta dónde llega su locura, entonces le preguntan, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los caballeros andantes? Don Quijote está encantado de contarles y empieza a hablarles sobre la historia de Arturo, el famoso rey Arturo, sobre Lanzarote, es decir, Lancelot, Ginebra
y los caballeros de la mesa redonda y cómo luego esta orden se extendió por todo el mundo hasta España, con caballeros como Amadís y todos sus hijos, ya les he hablado de Amadís en otros episodios. Uno de los hombres, ya estando seguro de que Don Quijote está loco, le sigue el juego y le hace más preguntas con tal de pasar a gusto el viaje hasta el entierro, ¿no? Para divertirse ahí con este loquito. Dice a Don Quijote que no le parece correcto que los caballeros se encomienden a sus damas más que a Dios antes de morir. Vaya, cuando están a punto de enfrentarse en un duelo o lo que sea, ellos empiezan a pensar y hablar sobre su dama en lugar de encomendarse a Dios. Estamos hablando de una España profundamente católica. Entonces, esto, a ojos de este sujeto, era un problema. Sin embargo, Don Quijote replica que eso es cosa natural de los caballeros, como que así es la tradición, es parte de su profesión caballeresca, pero que también hay tiempo para que se encomienden a Dios si es que van en la contienda. Si se van a pelear con otro caballero, van con su lanza y pueden encomendarse a su dama y a Dios también. Este señor le dice que, pues, seguramente no todos los caballeros andantes tienen enamorada y Don Quijote dice, no, esto no puede ser. Todos los caballeros andantes están enamorados, todos los caballeros andantes tienen y necesitan una dama. Recordemos que para eso él se inventó a Dulcinea. El caminante dice que pues Galaor no tenía, Galaor es un caballero muy famoso. Don Quijote dice que sí tenía, nada más que se guardaba mucho de decir su nombre. Entonces, Don Quijote, para reforzar su argumento, se pone de ejemplo a sí mismo y empieza a hablarles sobre Dulcinea del Toboso, cuánto la ama, lo hermosa que es. Todos lo oyen hablar con mucha atención y todos comprenden la locura de Don Quijote. Solo Sancho le cree, aunque no conoce a ninguna Dulcinea, a pesar de que él vive muy cerca del Toboso, ya que era vecino de Don Quijote. Llegan al lugar del entierro, el cuerpo estaba rodeado de los escritos del difunto, ya que, como hemos dicho, era poeta, entonces le gustaba mucho escribir, ahí están todos sus textos. Entonces él rogó que sus textos fueran destruidos, que los enterraran con él. Un amigo del difunto da un discurso y el hombre con el quien iba hablando Don Quijote pidió que no se perdieran esos libros, aludiendo a que Virgilio mandó a quemar la Eneida y gracias a Dios no la quemaron, porque si no nos la habríamos perdido. Tomó uno de los papeles y el amigo dijo que era la última obra del difunto y pidió que la leyera en voz alta. Aquí termina el capítulo 13 y empieza el 14. El caminante con quien estuvo hablando Don Quijote, de nombre Vivaldo, lee el poema en voz alta para que todos puedan escucharlo. Es el típico poema de amante despechado de la época, versos en decasílabos, es decir, culto, también con rimas latinas muy cultas, y parece que habla sobre cómo debe acercarse la muerte sobre él, pues su amada lo desdeñó. Vivaldo dice que ese poema no le parecía acorde a las cosas que él había oído de Marcela, pues ella tenía muy buena fama. Sin embargo, el amigo de Grisóstomo, llamado Ambrosio, dice que el poema lo escribió su amigo cuando estaba lejos de Marcela y por eso celos imaginarios le parecían verdaderos. Encima de la peña estaban abajito de un pequeño abismo, de una peña. En la cima se asoma Marcela y todos alzan la cabeza y están asombrados, atónitos de su belleza. Ambrosio se enoja y la llama Basilisco porque por su culpa se murió su amigo. Sin embargo, Marcela viene a explicar lo equivocados que están todos por tenerle esa mala fe y por culparla por la muerte de Grisóstomo. Dice que el cielo la hizo hermosa y es natural amar lo hermoso, pero lo bello no está obligado a amar a quien lo ama, sobre todo si es feo. O sea, a ver, humilde no es. Ella dice, yo sé que soy hermosa, el cielo me hizo hermosa, es normal que ustedes me amen porque yo soy hermosa, pero yo no estoy obligada a amarlos a ustedes. Entonces, ok, empezamos fuerte, ¿eh? Ella dice que no pidió ser hermosa y si hubiera nacido fea sería injusto que ella los culpase por no amarla. Entonces, bueno, entonces ellos también están siendo injustos por, por acusarla de no amarlos a ellos. Luego explica que nació libre y para vivir libre escogió la soledad de los campos. Ella no quería estar encerrada en su casa, ella quería ser libre y vivir en el campo. Entonces, eso fue lo que hizo. Por eso se volvió pastora. Ella solo vive en paz, no molesta a nadie, no da falsas esperanzas a nadie, por lo tanto es injusto que la llamen homicida. Se da la vuelta y se va, dejando atónitos a todos porque se echó tremendo discurso. Algunos hicieron ademán de quererla seguir. Don Quijote siente que debe intervenir como buen caballero andante que es y dice que nadie siga a Marcela, pues demostró su inocencia y debe ser honrada como buena mujer. De lo contrario, se las van a ver con él.
Entonces, en ese momento, el narrador dice que ya sea por eso o porque Ambrosio dijo que habían de continuar con el funeral de su amigo, nadie se movió. Quemaron los escritos del difunto, bajaron el cuerpo y lo enterraron entre lágrimas. Ponen en su epitafio: yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado. Los caminantes invitan a Don Quijote a ir con ellos a Sevilla, pues ahí hay muchas aventuras, pero él dice que primero debe librar estas tierras de malandrines. Se dispone a seguir a Marcela y ponerse a su merced, y así inicia el capítulo 15. Don Quijote y Sancho buscan a Marcela por todo el bosque durante 2 horas, encuentran un locus amenus, o sea, un lugar muy bonito, muy fértil, con agua, con árboles, con naturaleza, y se disponen a dormir la siesta. Sancho no ata a Rocinante y este se va tras unas yeguas de unos arrieros, perdón. Las yeguas atacan a Rocinante y luego sus amos le dan una paliza. Don Quijote y Sancho corren a su rescate del buen y pobre Rocinante. Don Quijote quiere venganza y Sancho le dice que pues no, que ellos son más de 20 y que ellos uno y medio, uno Don Quijote y medio Sancho. Pero Don Quijote replica que él, como buen caballero, vale por 100. Don Quijote llega y fiere, causa una herida, nada más que antes se hablaba con F en lugar de la H, causa una herida en la espalda a uno de los supuestos enemigos, nada más que ellos lo superan por mucho y les dan una paliza a los dos. Sancho recobra el sentido primero. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban tendidos en el suelo inconscientes. Entonces, Sancho se despierta y le dice a su amo que por favor le dé de ese bálsamo del feo Blas. Haciendo referencia al bálsamo de Fierabras, que Don Quijote dijo que podía curar cualquier herida. Don Quijote dice: no te preocupes, que pronto lo vamos a tener, y que esta derrota fue por emplear la espada con hombres no caballeros. Es decir, no le ganaron porque eran muchos, no le ganaron porque fueran mejores que él, le ganaron porque era así la voluntad del cielo como castigo, porque Don Quijote como caballero no puede usar la espada contra enemigos más bajos, él solo puede pelear contra otros caballeros. Así que ese es su castigo. Sancho debería encargarse entonces de esos menesteres, de pelear con gente más baja, y si algún caballero se uniera a la refriega, Don Quijote ya defendería con valor a su escudero. Sancho le dice que él es un hombre pacífico, pues tiene esposa e hijos que cuidar, y por ende no responderá ante ninguna injuria. Él se va a quedar tranquilito, por más que le digan, él no quiere pelear. Don Quijote replica que está muy errado, pues cuando lo nombre rey de una ínsula no podrá gobernarla ni defenderla por no ser caballero ni queriendo serlo. Sancho cambia de tema diciendo que si pueden levantarse deben ayudar a Rocinante, que no, pues que, porque todo esto es culpa suya. Don Quijote dice que esas heridas son muy propias de la caballería. Sancho pregunta si ocurren muy a menudo, pues después de recibir dos como esas ya no se va a levantar para la tercera. Don Quijote da ejemplos de los libros sobre caballeros soportando atroces palizas, y Sancho solo se queja de la que acaba de recibir. Don Quijote dice que mejor agarren fuerzas, se levanten y ayuden a Rocinante para buscar un castillo donde dormir y curar sus heridas para no pasar la noche en descampado. Sancho le responde que según él mismo dormir en el campo es propio de los caballeros. Don Quijote responde que pues sí. Sin embargo, cuando realmente tienen necesidad de esto o están enamorados, pone de ejemplo a la Amadís, a la Amadís penitente, que había ofendido, a Oriana, a su amada. Entonces en ese caso sí, se duerme en el campo. Pero si no, pues no tiene nada de malo buscarse un castillito para, para pasar la noche. Así termina este capítulo. Espero que les haya gustado este resumen. Ya vamos en el capítulo 15. Por favor, sigan apoyando el contenido y entonces seguiremos contando la historia de Don Quijote, que para nada es aburrida, que para nada es para gente muy intelectual o muy elevada. No, es una historia para todos. Es una historia que nos puede hacer reír, es una historia que puede enseñarnos muchas cosas. Entonces, si les está gustando, por favor suscríbanse, denme un like, un comentario por ahí, palabras bonitas, dudas o alguna queja, alguna crítica, pero como dije desde un principio, siempre de manera respetuosa. Muchísimas gracias. Hasta luego.